Pues en esta ocasión vamos a seguir hablando de las diferencias. Voy a hacer observaciones sobre la obra de Caballete y la obra monumental. Pero antes algo que es necesario, que he estado reflexionando, decirles, es que incluso hay muchos artistas, yo lo digo por experiencia cuando ocupé cargos que tienen que ver con el derecho de autor, y el privilegio de hablar con muchos artistas de diferentes países y de mi propio país y constatar que la mayoría de ellos no tienen un registro de la obra, lo cual es muy importante. Es decir, ¿qué es un registro de una obra? Bueno, es una libreta en donde uno va a anotar la obra, el título, la técnica, el formato, la fecha y el catálogo. Y si se puede el propietario, aunque es muy difícil saber a través del tiempo el paradero de la obra, ¿no? Yo, por ejemplo, he realizado hasta la fecha, porque lo tengo anotado, 1251 cuadros y 70 murales. Y esto me va a permitir a mí, por ejemplo, proteger a los que tienen obra mía. O si alguien quiere consultar algo con respecto a una época en donde realicé cierto cuadro, afortunadamente al llevar a cabo un registro, puedo brindar ese servicio. O a mí mismo, establecer una relación a partir de algo que hice hace mucho tiempo y que no lo traigo en la memoria, pero lo tengo anotado. Sí, poder tener un panorama hacia el pasado. La gente cuando habla de panorama piensa en el panorama del presente, en el paisaje. El panorama es la visión, puede ser futura o la del presente o hacia el pasado. Entonces, esto a mí me brinda los elementos para recordar mi propia trayectoria, la temática, los cambios que he tenido en temática, no solo en la evolución de mi propio trabajo. Y desde otra perspectiva de derecho de autor, por ejemplo, usted sabe que uno de los derechos de autor es el derecho de seguimiento. Cuando hay una subasta y se revende una obra que un artista realizó hace N años, el artista, además de recibir una retribución por ley, rastrea, o sea, se reencuentra esa obra que no sabía por dónde andaba. Y en otro sentido, para la gente que se dedica desgraciadamente a falsificar la obra, al tener uno la obra catalogada, pues la gente que le interesa saber si esa obra es auténtica, consulta al artista o consulta ese registro. Por lo tanto, es muy recomendable que los artistas tengan un registro de la obra. Ahora, con respecto a la obra mural y la obra de Caballete, vamos a decir la obra de pequeño formato, porque no solo es la obra de Caballete, es decir, son la obra gráfica, los grabados, las litografías, las mixiografías, las serigrafías, las gilografías. Bueno, que son, por lo general, tienen un formato medio que es menor a 1 metro cuadrado, por lo general. No es lo mismo, ¿verdad?, el tratamiento que el de una obra monumental. Por ejemplo, la obra monumental, la obra mural, es una obra en la cual se tienen dos variables, el espacio y el tiempo. Porque un mural o bien cuenta una historia a través de una iconografía plasmada, ¿sí? O bien es una obra que va a provocar algo que no solamente es decorativo, una obra abstracta. De todas maneras hay un mensaje secuencial. Yo he hecho obra también de tipo abstracto y geométrico, ¿no?, en dos hoteles de México. Pero lo que yo quiero insistir, no me interesa hablar de mi obra, sino hablar en general. Y en general, bueno, ¿qué sucede? El muralismo implica un gran riesgo porque el muralista se exhibe totalmente, está en una pared, o sea, se exhibe públicamente, es un desnudo del artista públicamente. Y a propósito, no hay muchos muralistas, hay muchos pintores en el mundo. Yo me recuerdo que en una estadística de México hace como 20 años habíamos computarizado o logrado el cómputo, por decirlo así, de 40,000 artistas. Y podíamos estar equivocados en aquel tiempo, pero era del artista que pintaba en terciopelo negro en un pequeño pueblo, hasta el artista connotado, consagrado. Pero ¿cuántos artistas hay en el mundo plásticos? Hay miles. Si México tenía hace 20 años 40,000, ¿cuántos habrá en el mundo actualmente? Pero no hay muchos muralistas. Es decir,
Incluso no hay una tradición muralista en muchos países. México tiene una tradición. Los críticos hablan que a partir de la Revolución Mexicana, sí, a partir del doctor Atl, nace en 1921 el movimiento muralístico. No es con Diego, es con el doctor Atl. Pero ya existe, vamos a decir, una herencia genética. Yo le llamo el fenómeno de xenoménesis. ¿Ustedes sabían que hay más de 200 pinturas rupestres en México? Es decir, desde una pintura hasta una impronta o hasta un glifo. Pero hay 200. Se habla de las cuevas del Escaut en Francia o de Altamira en España, en Santander. Pero casi no se habla de las pinturas rupestres de México. O sea, hay históricamente, estamos hablando de miles de años de que los habitantes de esa región que hoy es México ya tenían la necesidad de representar animales o símbolos en las cuevas rupestres o en algunos cerrados oscuros, unos refugios entre rocas. Y después, bueno, con el desarrollo de las casi 400, que eran 390 y pico culturas, desde las más acabadas como la civilización azteca, la maya, la olmeca, la tolteca, pero había otras, la purépecha, la papaga, etc. Estamos hablando de 394 que fueron extinguidas después de la conquista hasta llegar hoy a 64 culturas. ¿Por qué hablo de 64 culturas? Porque solo sobreviven 64 idiomas. Y como decía mi querido maestro Miguel León Portilla, cada vez que desaparece una lengua, desaparece una cultura, desaparece de la fase del planeta una forma maravillosa de conocimiento en todo sentido. Y bien, pues esas culturas ya plasmaban murales. ¿Sí? Tenemos en México más de 300 lugares donde hay murales. ¿Sí? No solo hablamos de los murales de Teotihuacán o de Bonampak, ¿no? Existen muchos murales en muchos lugares repartidos en la República Mexicana. Y esto quiere decir que ya existía antes de que se diera ese movimiento muralístico post-revolucionario o tan pronto termina la Revolución Mexicana, gracias a la visión, por ejemplo, de José Vasconcelos. Pero en la época en el periodo de la colonia, de la independencia, vamos a decir, antes de la Revolución Mexicana, en realidad son pocos los murales que se hacen, es decir, que tengan que ver con la parte autóctona, con la identidad, vamos a decir, de la nación. Eran murales que tenían una influencia europeizante. De hecho, los profesores en las escuelas de arte, en la escuela, porque era una sola escuela, cuando se funda San Carlos, muchos de ellos eran de origen español o italiano. Pero bueno, entonces la obra mural es una obra que tiene que representar algo que implique una preocupación, una reflexión colectiva. La obra de Caballete o la obra de pequeño formato, no, es más íntima. Pues, la temática puede ser, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo he tenido una temática que va desde lo político, lo erótico, lo lúdico, lo ecológico, y en la obra mural también lo he realizado así, pero también me he metido con problemas filosóficos, nociológicos, psicológicos, etc. Sí, el universo de la expresión plástica es infinito. Si ustedes hacen una revisión en la historia del arte, verán los miles y miles de pinturas, más que de murales, de pinturas, en donde hay una diversidad temática. Incluso cuando el tema es el mismo, hay maneras diferentes de representarlos. Y no solo el modo de representarlos, sino el género, la escuela que se siga. Por ejemplo, si se representa a la mujer con un artista que es expresionista o un impresionista del pasado o un cubista, ¿no? O un geómetra abstracto, ¿no? Etcétera. Bien, pues con esto me despido y espero tener la oportunidad de reflexionar con ustedes más sobre estos temas. Gobierno de México.